Hoy jueves, el turno del doctor Felipe Camacho aquí en De Todo en Casa. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás? Lina, bien, cumpliendo la cita como siempre. Así es, bien juicioso. Llueve, trueno, relampaguee. Aquí está ese hombre, aquí eso sí no estamos nos un poquito podemos mojado quejar. y hasta gripado, pero nada, aquí estamos cumpliendo la cita. Estamos con todas las de la como ley. digo yo, a muerte siempre. Así es, Felipe, gracias por el tiempo, por la dedicación a nuestros televidentes. Sabemos que eres de gran ayuda y un pilar muy importante de este programa. No, esa es la idea, en la medida que pueda. Como siempre les digo, aquí voy a estar hasta que se aburran conmigo. Bueno, y escogimos una frase para este tema. Aquí nadie se va a aburrir con usted. A ver. Escogimos una frase para este tema, dejar fluir. Yo creo que ese es el éxito y la clave en estos momentos para que todo funcione bien, dejar fluir. Muchas veces estamos tan preocupados, haciéndole tanta fuerza a las cosas y es solamente dejarlas que ellas vayan cogiendo su curso. Mira, adelante con la Lina, introducción. no, excelente, lo habíamos programado porque era un tema pedido por alguien, Sí. lo habían pedido por alguien, como siempre le vamos dando gusto a los televidentes, pero sabemos que de a poco, ¿no? Porque pues nos gustaría darle a todos, pero obviamente pues es que es mucha la gente que me pide temas, entonces vamos seleccionando de a poco. Mira, el tema de hoy, quiero referirme a algo, lo llamamos así, dejar fluir, y quiero referirme, esto no lo inventamos nosotros ni esa persona que lo propuso, sino que esto tiene todo su cuento y todo su estudio. Hay un catedrático de la Universidad de Stanford que se llama Csikszentmihalyi, y este es un gran y reputado neurólogo que habla mucho sobre esto, y obviamente pues lo acabo de decir, es catedrático, profesor en la Universidad de Stanford en la carrera de medicina. Y bueno, él habla mucho de esto y habla del flujo, ¿no? O sea, que como en la vida todo tiene que fluir. Obviamente enseguida vamos a hacer unas aclaraciones, porque hay cosas que tú puedes hacer para que las cosas pasen, ¿cierto? Enseguida voy a explicar eso, pero hay otras que tú no puedes hacer nada, sino simplemente dejar fluir. Entonces, a esas es las que nos vamos a dedicar. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchas personas, sin juzgar a nadie, como siempre lo decimos, por querer, digamos, no dejar fluir o por querer que fluya la fuerza, no pasan las cosas, o por lo menos no pasan como quiere que pasen, y lo más grave es que genera en las personas cierto grado de ansiedad y después eso se convierte en enfermedades. Mira, él empieza muchas de sus charlas y de sus investigaciones diciendo algo como esto. Él dice, es como la sangre en el cuerpo humano. Para que el cuerpo humano funcione y para que haya vida, la sangre tiene que fluir, ¿cierto? Sí. Y estamos vivos y estamos sanos porque la sangre fluye, va al corazón, vuelve y va a todo el cuerpo y fluye. Él dice, cuando la sangre no fluye o deja de fluir, estamos muertos. O cuando empieza a fallar el flujo sanguíneo, como él es médico, ¿no? Explica también, se empiezan a hacer los famosos coágulos, ¿cierto? Y cuando hay un coágulo se tapa la vena o la arteria, y es cuando la persona le da una trombosis, o no, y hay que operar, y es gravísimo, ¿cierto? Porque ya no pasa la sangre por esa vena o por esa arteria. Entonces mira que cuando hay flujo, como dice él, hay vida. Cuando hay flujo, hay salud. Cuando no hay flujo, no hay salud. Cuando no hay flujo, no hay vida. Voy a hacer una aclaración, lo dije ahorita, para que quede muy claro, valga la redundancia, y es, hay cosas que uno puede hacer para que suceda, ¿cierto? Pero hay otras que simplemente no dependen de nosotros. Entonces, a eso es lo que nos vamos a referir. A esas hay que dejarlas fluir, porque cuando no las dejo fluir, no suceden, o me genera mi ansiedad, tensión y hasta termino enfermo. Y lo peor es que la situación no va a suceder por más que yo haga fuerza o por más que yo esté ansioso. Así es, Felipe, yo lo he vivido y yo sé que muchos televidentes también estarán diciendo lo mismo. Hay cosas que a veces tratamos de manejar y nos damos cuenta que son inmanejables. Claro. Entonces uno dice, me retiro, las dejo fluir. Exactamente. Porque si me pongo a hacerle, de pronto daño como el éxito o los beneficios que me van a traer. Tú acabas de decir una cosa muy valiosa y lo dice Csikszentmihalyi, este investigador, y es, cuando tú forzas algo, obvio que no depende de ti, ¿cierto? Cuando lo forzas, cuando quieres que pase y no pasa, primero viene la frustración, ¿cierto? Pero mira que te estás frustrando por querer que algo fluya y no depende de ti. Cuando lo estabas queriendo hacer que fluyera, te generaba ansiedad y tensión, ¿cierto? O sea, un estado de alteración emocional, ¿cierto? Y lo que él dice, bueno, ¿y qué ganaste con eso? ¿Qué ganaste si igual iba a pasar lo que tenía que pasar, bueno, bonito, regular, malo o feo? No pasa nada. Si fuera como él dice, que usted intentando hacer que las cosas pasen y no dejando fluir, fuera a lograr lo que usted quiere, hágale. Así es. ¿Sí me hago entender? Hágale y pues, perfecto. cierto, y nos quedamos todos callados. Pero si lo haces,
pagas un precio muy alto. Y lo peor, la situación va a ser la que tiene que ser, no la que tú quieres que sea. Exacto, no la vamos a ¿Listo? poder manejar de ninguna Perfecto. manera. Esa es la primera parte con el doctor Felipe Camacho, dejar fluir. En cualquier momento nos pueden llamar al 265-7757 y hacer todas sus preguntas. Seguimos con este tema más adelante. ¿Qué puntos vamos a tocar en la segunda parte? No, para ir vamos a mirar en qué puntos de la vida es importante dejar fluir y cuál es la gran diferencia entre esas dos cosas que quiero que queden claras hoy. Porque no faltará quien diga, ay, ¿cómo así? Entonces yo para conseguir un trabajo tengo que pues me tengo que quedar quieto. No, vuelvo y repito, hay un momento para hacer que las cosas sucedan, ¿cierto? Y hay otro momento para esperar que las cosas sucedan. Así Entonces vamos es. a hablar del segundo, cuándo tengo que esperar que para las que cosas algo sucedan. suceda. Bueno, ahí lo tenemos para que ustedes estén atentos y puedan participar también. Bueno, y volvemos con el doctor Felipe Camacho, dejar fluir. Esa es la frase de hoy aquí en De Todo en Casa. Ya arrancamos con la primera parte, vamos a recapitular un poquito para los que se acaban de conectar y continuemos con el tema que está No, muy mira, interesante. dejar fluir es simplemente, el nombre lo dice, es dejar que las cosas pasen, porque cuando tú dejas que las cosas pasen, algunas, ya vamos a aclarar, ¿no? Que Sí. eso es lo que habíamos prometido en la primera parte, cuando tú dejas que las cosas que no dependen de ti pasen, tú estás más tranquilo y tienes salud. Cuando forzas a que las cosas pasan, primero, no lo puedes hacer, o sea que es perder el tiempo, y segundo, si vas a pagar un precio muy alto. Para recapitular, el mismo profe del que te hablé ahora decía que es como un río. El agua del río tiene que fluir, porque es natural, y tiene que, si tú tratas de estancarlo, si tú tratas de ponerle barreras por donde sea, ella se va a salir, se va a filtrar. Y como él también lo explicaba, mira, todo lo que no fluye tiende a dañarse. Por ejemplo, si ya puse el ejemplo de la sangre ahora, pero si por ejemplo en un río también, o mira que cuando en los ríos se estanca el agua y no fluye, entonces ¿qué ocurre? Empieza a oler feo, se pudre, empiezan a llegar animales, moscos. ¿Por qué? Porque no está fluyendo, ¿cierto? Ya, ahora sí metámonos en el cuento, pues. A ver, cuando yo digo que hay que dejar fluir, pilas porque puedo ser malinterpretada. No es sentarme a esperar que todo pase. Exactamente, a que las cosas sucedan, porque entonces la mayoría de cosas no van a suceder. O sea, me explico, si alguien está buscando un empleo, ¿cierto? Vamos a poner aquí de una vez un ejemplo para matar dos pájaros de un tiro. Alguien está buscando un empleo y vio este programa, Misano, el doctor Felipe Camacho dijo que hay que dejar fluir, entonces se sienta y deja fluir y no manda hojas de vida, no va a una entrevista, no busca, no se mete a internet, no pregunta. Créame que jamás en la vida va a conseguir un empleo, ¿cierto? Porque ahí está dejando fluir, sí, pero ¿dónde está la parte de él, la parte que a él corresponde? Cuando yo me refiero a dejar fluir es que si esa persona, por ejemplo, que está buscando un empleo, hace su parte, entonces busca, manda hojas de vida, se la entrega a un compañero, ya hace una llamada, se mete a una página de internet, va a una entrevista, ahí está haciendo su parte. Ya de ahí en adelante lo que tiene que hacer él es dejar fluir, ahí sí dejar que las cosas pasen. ¿Por qué? Porque yo ya hice la parte que a mí me correspondía. Me estoy haciendo entender, Lina. O sea, yo hago mi parte y esa es la que yo debo hacer y puedo hacer. Pero ¿El contrario sería cuál? Pero ya voy, llega un punto donde yo ya tengo que parar ahí y esperar que las cosas fluyan, ¿cierto? ¿Por qué? Yo mandé la hoja de vida, eso dependía de mí, pero yo ya no puedo hacer que el encargado me llame a mí y decirle que me llame, ¿cierto? Porque o llamarlo cada rato. Exactamente, porque eso no sería dejar fluir, sino acelerar las cosas y voy a pagar un precio muy alto, ¿cierto? Hablemos, por ejemplo, de las emociones. Hablemos de las emociones, que es muy importante, y de lo que siempre hablamos acá, y de los pensamientos. O sea, si yo tengo una emoción, yo tengo que dejarla fluir. Por ejemplo, voy a citar algo. Cuando a mí me busca una persona en el consultorio porque está elaborando un duelo, que lo hablamos hace poco, hicimos un especial, una pérdida, entonces hay personas que tienden a reprimir, o sea, a no dejar fluir, a estancarse. Yo, por contrario, cuando les digo, no, llore, tiene permiso para llorar, cuando se sienta triste, eso es un ejemplo de ¿qué? De dejar fluir. Si la persona deja fluir la emoción, si la persona llora, claro, obvio, se va a sentir triste, se va a sentir, no sé, nostálgico, pero va a llegar un momento en que al dejar fluir, como todo, se libera. Pero si esa persona, mira este ejemplo, está con una emoción negativa y no deja fluir, sino que la reprime, ¿qué va a pasar? Es muy delicado, ¿por qué? Porque lo que hemos hablado siempre, funciona como una olla a presión. Te reprimo la emoción, la reprimo, pero por un lado, tarde que temprano, esa olla, ¿qué? Explota. Y cuando explota sabemos que no explota de la mejor manera posible, casi siempre explota por medio de enfermedades, ¿cierto? La famosa somatización, que puede ser, si estamos de buenas, qué sé yo, una gastritis, si estamos de malas, una enfermedad cardiovascular, un cáncer. O hasta un cáncer. Así Entonces mira es. que esa frase es muy chévere, es de la que estamos hablando hoy, hay un momento para hacer que las cosas sucedan, y ahí es donde entro yo y hago las cosas, ¿cierto? Pero hay otro momento... Acciono, como exactamente, tomo acción, pero hay otro momento también para dejar que las cosas sucedan. Me explico. Yo conozco una chica, ¿cierto? Nos presentaron a nosotros, vamos a poner un ejemplo, y tú me gustaste, entonces yo te quiero invitar a salir.
Hay un momento para hacer que las cosas pasen. Eso depende de mí. Entonces yo hago mi parte, yo te llamo y te invito a salir. O te escribo, Lina, cuando puedas me llamas, no sé, te mando un correo, una tarjeta, listo, hasta ahí. Yo hice mi parte, hice que las cosas pasaran. Pero a partir de ese momento yo debo dejar ¿qué? Fluir, porque ya la respuesta que tú me des no depende de mí, me hago entender, sino de que depende de ti. Pero si yo meto presión, si yo me acoso... Y póngale uno a llamarla, claro, pregúntele si va a ir y no conmigo, solamente eso, sino pregúntele. que, ¿sabes qué? Esto es muy delicado. Cuando yo no dejo fluir, eso casi siempre genera una emoción que es contraproducente y que trae mucho caos. ¿Cuál es? La ansiedad. Porque como no dejo fluir, como no dejo que las cosas pasen, entonces estoy ansioso, ¿qué es ansioso? Me estoy adelantando al futuro. Vamos a poner otro ejemplo, vamos a ir, este fin de semana es festivo, puente, entonces nos vamos a ir a pasear para una finca en Santa Fe de Antioquia. Hoy apenas es jueves y la ida es el sábado, entonces desde ya, como no dejo fluir, venga, pero y entonces, y si no lleva la carne, y si entonces el otro sí va a ir, pero ¿por qué? No estoy dejando que las cosas fluyan, perfecto. Entonces me estoy volviendo ansioso, me estoy adelantando al futuro negativo, eso me genera ansiedad, me genera tensión, me genera miedo y por ende quizá alteración fisiológica. Sí, y muchas personas tienen como, perdón Felipe, esa predisposición a estar pensando en qué va a pasar mañana. Claro, entonces, eso es no dejar fluir. de... Repito, obvio, yo debo planear mi mañana y hago lo que en mí corresponde para mañana, pero dejo fluir. Sí me hago entender, porque es que si no, voy a vivir toda la vida en un estado de ansiedad generalizada y eso es caos total. Y más cuando dicen, ¿será que sí se da ese negocio? Pero tú crees que sí, pero es que yo estoy viendo que... Pero espere, o sea, apenas están haciendo las cosas, apenas se está planteando, ¿por qué le mete negativismo? ¿Por qué duda? ¿Por qué dice que sí va a salir, después dice que no? ¿Por qué ese desespero? Entonces ahí es donde uno dice que las cosas se dañan. Perfecto, y ahí es donde tenemos que dejar fluir. Volvamos al ejemplo de la salida tuya y mía. Entonces salimos, listo, me aceptaste la invitación. Ya, yo estoy haciendo mi parte, pero en esa salida dejemos que las cosas fluyan, que se vaya dando, pero hay gente que, sin juzgar a nadie, que hasta sale con un libreto, como todo lo que tiene que decir. Y ¿sabes? Cuando pasa eso, termina siendo, casi siempre pasa todo lo contrario a lo que tenía planeado. Es cierto. ¿Por qué? Porque no dejo fluir. Ve, entonces yo me encuentro a la persona y le digo esto, y luego entonces hago esto, y luego... Y sale haciendo una cosa totalmente distinta, porque no está dejando fluir con naturalidad las cosas, que las cosas sucedan como tienen que suceder, haciendo tú obviamente tu parte. Exactamente. Muchas personas estarán en casa diciendo, sí, doctor Felipe, tiene toda la razón. ¿Y qué hacemos con la ansiedad? ¿Cómo la manejamos? Bueno, la ansiedad, bueno, eso toca en consulta porque eso es muy jodido, pero no, mira, bueno, yo así para dar algo, pues, como para no dejarlos, para no dejarlos como en blanco, pues yo no sé si es la única, pero la mejor forma de trabajar la ansiedad, y lo dicen muchos autores, lo demuestran, y yo llevo casi 10 años en esto todos los días, y créeme que he ensayado varias técnicas desde que empecé, pero esta para mí es la mejor. Y la mejor manera para mí, no sé, no estoy diciendo que sea la única, pilas, no estoy diciendo que para el mundo entero, estoy hablando de mi humilde apreciación personal y profesional, lo que a mí me ha servido y lo que le ha servido a mis pacientes. La mejor manera que yo he encontrado es generando conciencia, siempre lo hablo, porque es que la ansiedad es eso, es un comportamiento finalmente compulsivo, impulsivo, es estar fuera del aquí y el ahora. La ansiedad de una u otra forma es estar en el futuro negativo. Entonces, ¿y si llueve? ¿Y si me mojo? ¿Y si me da gripa? ¿Y si no? ¿Y si? Adelante, negativo. Entonces, yo les trabajo dos cosas. Uno, que es el generar conciencia, ¿cierto? Que bueno, ya obviamente pues eso en un tablero se los explico y eso sí llevaría más tiempo. Y por otro lado también les enseño mucho a que tienen que aquietarse en el aquí y en el ahora. Porque y la ocupación ahí es importante. Claro. Y a veces están pensando en el futuro y no están ocupados del presente. Claro, y aquietarse en el aquí y en el ahora porque, te repito, en muchos casos que la ansiedad estar en el futuro negativo. Sí. Y lo que tú dices es muy importante también, el estar ocupado. Está claro que una regla para tener salud, y lo han estudiado en un curso inclusive de felicidad que dictan en la Universidad de Harvard, es estar ocupado. ¿Por qué? Porque cuando tú estás ocupado, tú estás en el aquí y en el ahora. En cambio, cuando estás desocupado, estás pensando en 10.000 cosas a la vez, y eso te genera ansiedad y tensión. No, increíble, tiene toda la razón. Me encanta el tema de hoy porque así se vea sencillo y fácil de manejar. Muchas personas caen por eso. Claro, ¿no? Entonces, y su vida se obstruye y viven infelices, y lo que usted dice, llenos de enfermedades. ¿Por qué? Porque no dejan fluir y no se dan cuenta de eso. Y que la reflexión sea obvio, que hay momentos para hacer que las cosas sucedan, pero también hay momentos para esperar que pase. Exactamente, para esperar que las cosas, utilicemos la palabra, fluyan, ¿cierto? Entonces, haz tu parte. Claro, obvio, haz tu parte porque si no jamás va a pasar nada. Haz tu parte y cuando ya hagas tu parte, espera que las cosas naturalmente fluyan. Si fluyen era porque tenían que pasar y tú hiciste tu parte.
Y si no fluyen, pues también no tienen que parar. Tú hiciste tu parte, por lo menos quedas con la tranquilidad de que, bueno, yo hice lo que a mí me correspondía, no puedo hacer la otra parte. Así es, fluir puede ser para bueno, para bien o para mal. Y que se acuerden todos los televidentes del ejemplo de la sangre, porque fluir es natural, o sea, es salud. Si la sangre fluye, estamos vivos, si la sangre fluye, estamos sanos, y por eso va y viene, y por eso se regula. Si la sangre se llega a detener o a coagular, chao, que estamos Perdimos muertos. el año. Perdimos el año. Bueno, Felipe, gracias por el tiempo, por esta cita infaltable.